Vamos a considerar en el día de hoy el consejo de la palabra del Señor, así que les invito a buscar. Si me acompañan, por favor, con Biblia abierta, vamos a comenzar como texto base para lo que vamos a tratar en el día de hoy. Vamos a mirar en el Evangelio de Juan, así que acompáñame al Evangelio de Juan. Vamos a considerar juntos ahí este interesante texto, el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, verso 33. Me gusta mucho el contexto de este pasaje. Jesús ha invertido años con los discípulos, 3 años y medio, pero Él les está preparando porque ahora van a quedar solos, sin su presencia. Pero Jesús les dice, no os dejaré huérfanos, enviaría hacia nosotros el Espíritu Santo. Y en el capítulo 16, verso 33, Jesús mirando a sus discípulos les dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Qué les ha hablado el Señor? Acerca del servicio, acerca de la obra del Espíritu Santo, acerca de la esperanza, del retorno que Él tiene, de permanecer en Él, del Consolador. Tenemos la promesa de la palabra del Señor. Luego el Señor dice lo siguiente en forma de advertencia. En el mundo tendréis aflicción. Es decir, es inevitable. Jesús advierte a sus discípulos de la experiencia difícil que será acompañada en la vida nuestra en esta tierra porque vendrán dificultades. Primero, porque el hombre está en pecado. Segundo lugar, porque la tierra misma está bajo juicio, porque las cosas en tercer lugar no están en orden, porque la inclinación del hombre es abandonar los valores y las verdades de Dios y porque hay un sistema satánico opuesto, el archienemigo de Dios que está obrando desde la rebelión angelical hasta el tiempo presente. Por lo tanto, Jesús dice a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción. Debes conocer este texto porque es importante y es base fundamental cuando queremos animar a otras personas porque no podemos ofrecer a Dios como un panadol cósmico. ¿A qué me refiero? Reconoce a Cristo, recibe a Cristo y para de sufrir, deja de enfrentar dificultades, queridos. El creyente debe considerar que en el mundo tendremos aflicciones, pero mira el nexo de contraste en Juan capítulo 16, verso 33. Pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué significa eso? Que no estamos solos, que frente a las dificultades, las crisis, y vamos a ver nuevamente los orígenes de las crisis, no estamos solos en esta problemática, en estas dificultades. De hecho, es interesante cuando miramos el estudio del libro de los Hechos y la extensión de la obra del cristianismo, vemos que el apóstol Pablo en Hechos capítulo 14, verso 21-22, junto a Bernabé deciden regresar visitando a los hermanos o las pequeñas iglesias o a los nuevos creyentes. Y es interesante que al regresar el mensaje de ellos fue el siguiente, confirmando los ánimos de los discípulos, es decir, afirmándolos, reafirmándolos, como lo hace el apóstol Pablo, por la clave importante, el ministerio de la palabra y también el apoyo en la oración, confirmando los ánimos de los discípulos y mira, enseñándoles o exhortándoles. Estoy en Hechos capítulo 14, verso 22. Al mirar Hechos 14, verso 22, el ministerio del apóstol Pablo, él les dice lo siguiente, exhortándoles que permaneciesen en la fe y diciéndoles que es necesario. No ocultaron esta verdad, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En el momento en que recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, nos ganamos, por así decir, enemigos. ¿Por qué? Porque el mundo no está a favor del cristianismo de Cristo. Satanás y su sistema no está a favor de Cristo y nuestra naturaleza pecaminosa que con la cual nosotros nacemos tampoco está a favor de Cristo. Por lo tanto, comienzan estas dificultades, pero la gran promesa es que Dios está con nosotros, tenemos los recursos de Dios. En los estudios anteriores mencionábamos el recurso de la persona de Dios, el recurso de la palabra de Dios, el recurso de la plegaria, el recurso del pueblo del Señor en nuestras vidas para enfrentar los momentos difíciles. Así que el cristiano no está solo frente al devenir o las dificultades de la vida. Lo que nos pasa es que no vamos a la fuente o recurrimos a los recursos que tenemos de la palabra del Señor. Vamos a considerar en términos generales
el origen de nuestra problemática humana. Y decíamos en primer lugar que a veces nosotros no entendemos o no comprendemos la complejidad de la composición humana, la comprensión de la composición humana. Leíamos en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, el apóstol Pablo dice que todos ser humanos tenemos tres partes. Es por eso que se discute en teología bipartito o tripartito. Para entender esto, todo ser humano en esta tierra tiene dos aspectos, dos composiciones, la parte espiritual y la parte física, la parte orgánica y la parte que es inmortal, la cual recibimos en el momento de la concepción cuando se nos dio vida a nosotros. Pablo dice, y todo vuestro ser, y agrega, espíritu, alma y cuerpo. Esa es la integridad, ese es el ser humano en forma integral, su personalidad, su parte espiritual están ahí. Por lo tanto, entender que el ser humano tiene esta composición de cuerpo, alma y espíritu nos ayuda a entender en primer lugar que hay muchas personas que tienen problemas espirituales y esto tiene que ver con problemas en el área de la comunión con Dios, influencias satánicas. El creyente puede tener también problemas espirituales en su desobediencia, estar bajo la disciplina divina al punto que Dios determina acciones más drásticas en la vida de sus hijos. Es por eso que en el área espiritual se requiere discernimiento y el creyente debe tener comunión en su vida espiritual, ya que antes estábamos muertos espiritualmente, pero ahora tenemos vida. Y es posible que muchos creyentes tengan y seres humanos tienen problemas en esta área espiritual. En el creyente falta de discernimiento, falta de dirección por falta de comunicación o crecimiento espiritual. Y en el inconverso porque definitivamente está enajenado, está separado, no tiene comunión con Dios, aunque repita y repita el Padre Nuestro y muchos credos y muchas oraciones, y así está muchas iglesias, espiritualmente está muerto. Y mis queridos, si una persona muere sin Cristo, lamentablemente va a la condenación eterna. No es que tal vez Dios tenga misericordia, tal vez existe una posibilidad, no te equivoques, el que cree en Cristo Jesús tiene vida eterna y el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por eso, amado hermano, amada hermana, usted que conoce a Cristo como su Salvador personal, es tan necesario que presentemos el Evangelio porque es el único camino de salvación del hombre. Problemas espirituales. El hombre, si muere sin Cristo, va a la condenación eterna y no hay más. No hay lugar donde pulgue sus pecados. No hay intercesión en esta tierra que se pueda hacer por aquellos que ya partieron en vida. El hombre decide el destino eterno. Es por eso que Jesús dice, y algunos irán a la vida eterna y otros a la condenación eterna. En Juan 5:24 Jesús dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra primero y crea el que me envió, tiene vida eterna. Segundo, no vendrá condenación. Tercero, ha pasado de muerte a vida. Es por eso que es de vital importancia, como hemos comentado en nuestra conferencia dominical. Puedes revisar los estudios, ya sea en Facebook, aquí mismo, mirando más abajo los días domingos, o en nuestro canal de YouTube, puedes encontrar esta serie Efecto Multiplicación. Y hemos hablado del mensaje que hemos recibido, de la importancia de creer hoy, el domingo. Vamos a cerrar esta serie con la extensión de la iglesia local con el mensaje. Segundo problema, tiene que ver con problemas emocionales en el alma. Las dificultades, los dolores, las malas decisiones, las desilusiones tienen que ver con el área del alma. Tengo una serie, no sé si está en YouTube, me parece que sí, se llama Las heridas del alma. Gran parte de nuestros problemas emocionales, psicológicos en el día de hoy son problemas no resueltos o daños en el pasado, ya sea en nuestra niñez o con cónyuges o con hijos, se producen heridas emocionales y estas heridas emocionales tienen que ver con nuestra alma, con las emociones, con nuestra conciencia, con lo que nosotros somos en nuestro ser interior, que tiene que ver con alma, con los sentimientos, el corazón, la personalidad. Pueden ser dificultades que te producen heridas o problemas en el alma, ya sea problemas laborales, problemas de estudio, de desánimo, de dolores, de malas decisiones y uno de los problemas muy grandes es las relaciones interpersonales, altas expectativas,
pocos resultados producen frustraciones en las relaciones interpersonales. Ten cuidado de orientar tu vida a metas, a logros. Conozco a muchas personas orientadas a un movimiento, a una compra, a un estudio, a tener cierto lugar o cierto cuerpo o ciertas actitudes o bajar determinado peso y orientar nuestras vidas porque todas nuestras acciones requieren motivaciones y las motivaciones vienen de acuerdo a las metas que nosotros establecemos. Pero cuando las metas, el logro de algo o el obtener alguna cosa o casarme con alguien o enfrentar esta situación se convierte en la motivación principal y en la meta final de mi vida que logra dar seguridad y significado, si yo no logro esa meta, bajo esta motivación, si no logro esa meta, vienen resentimientos, vienen amarguras, vienen frustraciones, viene la angustia depresiva, caemos en cuadros depresivos y muchas personas terminan quitándose la vida. ¿Por qué? Metas no alcanzadas. ¿Y dónde está ese dolor? Ya no es en la parte espiritual, sino que es la parte del alma, la parte de las emociones. Y cuando se desequilibra la parte espiritual y la parte emocional en nosotros, siempre va a repercutir en el cuerpo. Dolencias, enfermedades. Ahora, las enfermedades pueden ser psicosomáticas, como algunos dicen, es un hipocondríaco, pero los dolores en muchas personas, estas enfermedades psicosomáticas son reales. De hecho, algunos han dicho, no sé hasta qué punto es tan segura la afirmación, que el 75% de nuestros dolores en nuestros cuerpos son más psicológicos que físicos. De hecho, contaba la historia de mi abuelo cuando perdió sus dos piernas, él a veces despertaba con calambres en las piernas y era solamente la información en su mente. Y en el área física tenemos los problemas del cuerpo, nuestras dolencias. Cada vez nosotros, mientras más avanzamos en los años, nos levantamos con más dolencias. Nos basta mirar el libro de Eclesiastés, ahí en el capítulo 12, cuando se hace una descripción tan poética, tomando la figura de una casa en deterioro, como también nuestra vida, poco a poco, al avanzar de los años, comienza a deteriorarse. Cuando estamos con enfermedades crónicas, es triste o lamentable, mejor dicho, que una persona con enfermedades crónicas se vuelve muy demandante, muy egoísta, muy egocéntrica y que el mundo debe girar en torno a su persona, porque no aprendieron, el creyente principalmente, no aprendió a valerse de la gracia del Señor. Conozco personas con enfermedades crónicas que en vez de tener la actitud de gozo, ¿recuerdas cuando Pablo pedía, líbrame, Señor, quítame este aguijón? Y Dios le dice, bástate mi gracia. Cuando un creyente no se basta en la gracia del Señor, toda su vida estará quejándose, toda su vida será reclamos y llegará a una conclusión psicológica, espiritual lamentable, que es, Dios no me oye, Dios no me contesta, mejor que me muera. Y qué triste, qué lamentable es estar con una persona que diariamente dice, Dios, ¿por qué no me quitas la vida? Ahora, las enfermedades físicas también pueden ser producto del nacimiento, malformaciones, defectos muy notorios, daños que pueden causarnos otra persona y terminar en lesión. Por ejemplo, un accidente, una torpeza, un disparo de un arma, tantas cosas que pueden ocurrir que pueden producir en nosotros daños permanentes. De igual forma, creo que Satanás afecta el cuerpo de muchas personas, ataques demoníacos, no en creyentes, sino en el mundo en general. En el creyente, si hay alguna enfermedad, no puedo estar reprendiendo el demonio de la diabetes, el demonio de otro tipo de enfermedad, no se me ocurren ahora, como en algunos círculos exageran, produciendo una teología sensacionalista, más que verdad es la diabetes, no es un demonio, es una enfermedad, pero sí Satanás puede enfermar a personas. Y también encontramos desgracias diversas que sufrimos en la parte física. Por el cuerpo tenemos nuestra fisiología, morfología, anatomía, las diferentes partes del cuerpo. Los problemas físicos pueden desencadenar serios problemas que pueden llevar a una persona a una depresión, una enfermedad, un stroke que no lo y quedó viva la persona y quedó con algunas limitaciones, puede esa persona inclinar su corazón y su vida en un mal camino y no bastarse de la gracia del Señor. Cada vez que nos toca el cuerpo, nuestras vidas son afectadas tremenda y traumáticamente. Así que entender en primer lugar cómo es el ser humano, la falta de comprensión, su parte espiritual, su parte emocional y su parte física. También debemos entender que hay, no, ya no en nosotros,
no en nuestra composición como seres humanos, sino que ahora en forma externa, en comprender también las influencias externas que traen en nosotros cuadros de dolores, problemas, situaciones difíciles. El ser humano recibe continuamente influencias externas que nos generan situaciones y que también generan problemáticas. En primer lugar, el creyente ya lo sabe, la influencia, el mundo influencia al creyente y también al hombre. En primer lugar, al creyente, que usted y yo que conocemos la palabra de Dios. Hay un mandato, hay una enseñanza clara en Primera de Juan capítulo 2, verso 17. En Primera de Juan capítulo 2, verso 17 se nos habla cómo el mundo influencia al hombre. Dice el texto, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Se nos habla acá del mundo. Por el mundo no se refiere a la tierra, al orbe, sino que se refiere a un sistema humanista, ateo, agnóstico, que ha abandonado los valores de las escrituras o los valores de la palabra de Dios. Muchas naciones que partieron sus constituciones, sus orígenes con las bases escriturales, con las verdades de la palabra de Dios, hoy las han abandonado. ¿Por qué? Porque sus comandantes, sus líderes, sus personas principales han abandonado los valores de la palabra de Dios, ya sea que son ateos, son agnósticos, abandonan los valores de las escrituras y como lo presentaba, lo hizo tan popular Friedrich Nietzsche, ellos llegan a la conclusión que Dios no existe. ¿Por qué? ¿Por qué dicen esto? Porque ya no hay absolutos en la vida, todo es relativo y todo depende a lo que te hace bien, cómo te sientes, cómo te sientes frente a las cosas. El mundo pasa, dice Juan, el mundo y su sistema pasa. Al pasar significa como un desfile. Yo recuerdo en el 2000 que vine acá a Australia, estaba en el TAFE y nos decían en tal hora, en tal momento, va a pasar la antorcha hacia Campbelltown. Así que estábamos ahí en la Narellan Road esperando que llegara hasta Campbelltown y queríamos pasar, pero lamentablemente nuestra clase, no sé qué ocurrió, llegamos tarde. Cuando llegamos al lugar para ver, ya la antorcha había pasado. ¿Y qué? Como dice la canción, lo que pasó, pasó. Ya no hubo más oportunidad para presenciarla en directo ese cruce. Es por eso que Juan dice, sus sistemas van pasando, van quedando atrás, pero el que hace la voluntad de Dios que se afirma, porque la verdad de Dios es atemporal, la verdad de Dios es eterna, no cambia, sus valores no cambian. Ahora, por mundo encontré una definición que me llamó mucho la atención. Esta definición dice lo siguiente, es esta esfera de la sociedad humana que reúne todas las fuerzas operativas que se oponen a la voluntad de Dios, conspirando contra su reino en la historia y en el progreso espiritual del ser humano. Es la suma de todas las influencias que emanan de los seres humanos y de las cosas que están a su alrededor y que atraen a estos para alejarse de Dios. Busqué esta definición en la biblioteca Diccionario Digital. El mundo actúa sobre nuestros cuerpos, afectando nuestro espíritu y nuestra alma. Nos bombardea con mensajes, con influencias. Todo el tiempo estamos siendo bombardeados por estas cosas que van pasando en el mundo y cosas que nosotros no podemos, en cierta forma, controlar. El estar envuelto en un accidente donde no somos responsables. Son cosas que ocurren. Por ejemplo, un hombre que decidió manejar en estado de ebriedad. Fue tremendo cuando acá oímos la noticia de un misionero de palabra de vida, de habla inglesa, regresaba de una conferencia y pasó un camión que donde el hombre se olvidó, se durmió y le pasó por arriba del carro del misionero. En mi país, otra persona, otro misionero regresaba a su hogar y también el hombre que venía a contracalle venía borracho y tuvo un accidente y el que murió en forma instantánea fue lamentablemente el misionero. El dolor que se produce en la familia por este tipo de accidente. Hay gente en nuestro entorno que es irresponsable, se emborrachan, se drogan, son imprudentes, hacen cosas malas. Escuchaba, mejor dicho, la historia. Un misionero nos contaba la historia de que él vio el reporte en la noticia de que un conductor bajo droga llevó, escúcheme bien, 17 kilómetros un cadáver, lo arrastró por 17 kilómetros y él no se dio cuenta porque estaba en un estado de drogadicción. Lo que estamos enfrentando en Europa en el día de hoy, las guerras, la muerte de tanto inocente, nos preguntamos y todos se preguntan, ¿dónde está Dios? Dios está en el mismo lugar, pero hay un sistema.
opuesto a Dios que gobierna y dirige los valores y las creencias de los seres humanos. Y esa es una influencia de dolor en nuestras vidas. El creyente también sabe que no solamente es el mundo, ese sistema que no, que es contrario a Dios, sino que también usted y yo, nuestra propia carne. Cuando hablamos de carne, no me refiero, por lo general, el apóstol Pablo principalmente no se refiere a la parte física o visible. Juan en su evangelio utiliza el término carne para referirse a humanidad, para referirse a encarnación. Y aquel verbo se hizo carne, se hizo hombre. Por lo general, Pablo utiliza el término carne en sentido moral, y al hablar en sentido moral se refiere a la naturaleza pecaminosa que todo ser humano posee o tiene. En Gálatas capítulo 5, versos 16 y 17, el apóstol Pablo enseña algo interesante. En Gálatas capítulo 5, versos 16 y 17, Pablo nos da un mandato. Digo pues, andad en el Espíritu. Y agrega, no satisfagáis los deseos de la carne. Dos imperativos importantes. Andar en el espíritu no puede hacerlo un inconverso. No puede hacerlo un creyente carnal, al no ser que tome esa decisión de dedicarse al Señor, pero una persona inconversa no tiene ese recurso de andar en el espíritu. Y un creyente carnal tampoco lo tiene, al no ser que tome la decisión de consagrar, dedicar su vida al Señor. Digo pues, andad en el espíritu. Y segundo mandato, no satisfagáis los deseos de la carne. Por lo general, los gustitos a la carne, no me refiero a descansar, pasar bien, reírnos, divertirnos, sino que tienen que ver con aquellas acciones, aquellas inclinaciones. Nuestra concupiscencia, la palabra concupiscencia en las escrituras son deseos fuera de control. Por ejemplo, darnos un gusto con una buena cena, una buena comida es buenísimo, pero comer demasiado, la gula. El descanso no es malo, pero el descansar demasiado y dormir, la pereza sí es pecado. Tiene que ver con deseos no controlados. Yo veo a veces creyentes que están en todas partes paseándolo, andando bien, en todo lugar y lo disfrutan y no son capaces de dedicar un día a la semana a congregarse. Eso no está bien, no es andar en el espíritu, porque el deseo de la carne, dice la escritura, es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y de ahí se produce entonces un conflicto. Está la influencia del mundo y está mi inclinación carnal. De hecho, si bien es cierto, Pablo en Gálatas, en Romanos 6, verso 6 dice que nuestro viejo hombre murió posicionalmente. Yo cada día debo hacer morir a ese hombre y debo arrastrarlo. No solo se trata del cuerpo físico, sino que incluye la mente, la voluntad, las emociones, porque todos están sujetos por igual al pecado. Se refiere en general a nuestra condición humana no redimida, nuestra inclinación natural a no hacer lo que es de Dios. A eso las escrituras en forma moral le llama la carne. La carne es una lucha. Es interesante si tú miras conmigo, en el libro de Romanos, allá en el capítulo 7, en el verso 21, el apóstol Pablo dice lo siguiente, Romanos capítulo 7, verso 21, voy a leer hasta el verso 24. Dice el apóstol Pablo en Romanos 7, 21. Así que, mira la conclusión de él, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. ¿Qué mal? La naturaleza pecaminosa. Ya en Romanos capítulo 6, Pablo habló de eso y dice que debemos hacer morir lo terrenal, lo animal en nosotros. Romanos capítulo 7, verso 21. Así que Pablo, a modo de conclusión, queriendo yo hacer el bien, es decir, hay una disposición espiritual, hay un deseo de aquel creyente, de aquel que conoce a Cristo verdaderamente como su Salvador personal, de oír su voz y seguir las enseñanzas del Señor, pero está esa lucha interna, hay esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, es decir, el creyente, la vida espiritual comienza a crecer, pero dice el verso 23, pero veo otra ley en mis miembros, su miembro es su cuerpo, sus deseos, que se rebelan contra la ley de mi mente y que me llevan cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo habla de esa lucha real que tiene el creyente entre hacer la voluntad de Dios o obedecer los deseos de la carne. Ahora, el creyente espiritual que conoce la palabra de Dios, que conoce la palabra, en dependencia del Espíritu Santo, que dedica su tiempo a estar en la presencia del Señor, no debe luchar entre el bien y el mal, en saber qué es lo bueno, qué es lo malo, sino lo mejor, lo excelente. Esa es su lucha, pero el creyente carnal lucha y Pablo llega a esta conclusión en verso 24. Mira cómo se trata, mira lo que dice, miserable de mí. Y agrega, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo, como está escribiendo a los hermanos de Roma, usa acá una ilustración. Por lo general, el Roma,
Cuando quería castigar a un reo, un culpable, lo hacía caminar y le amarraban a su espalda un cadáver, un cuerpo en descomposición, al punto que era aterrador que el propio olor que emanaba el cuerpo descompuesto del que estaba amarrado a su espalda penetraba los propios poros y sabor del el hombre que estaba bajo este castigo y respiraba y sentía esa podredumbre y esa muerte sobre él. Y Pablo, utilizando esa expresión, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hablando acerca de su conflicto, de la lucha espiritual que tienen los creyentes, nuestra lucha con la carne. Ahora, en el verso siguiente, en Romanos capítulo 7, Pablo dice que el Espíritu del Señor nos da libertad y todo Romanos capítulo 8 nos habla de esa gran verdad del Espíritu Santo en nosotros. La persona inconversa, escúcheme bien, está bajo el control completo de la carne. El creyente tiene esa lucha continua en su interior. Por eso Pablo nos exhorta en Gálatas, volviendo al versículo 5, verso 16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contrarios a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida y eso produce en nosotros conflictos. Un creyente carnal que no busca obedecer a Dios, sino su propia inclinación natural, será una persona conflictiva. De hecho, Santiago en el capítulo 4, verso 1, dice lo siguiente, míralo, es un texto importantísimo. Santiago capítulo 4, verso 1, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Se está hablando de una comunidad creyente. Es decir, entre los creyentes siempre va a haber dificultad. ¿Por qué? Porque todo creyente sigue teniendo, toda persona tiene esa naturaleza pecaminosa y los creyentes también. Yo creí en un momento, cuando llegué a estudiar a un seminario interno en Argentina, yo prácticamente cuando entré por las puertas anchas que nos daba la bienvenida a la propiedad, al seminario, al instituto bíblico, yo literalmente creí que entraba al cielo. Y es interesante que al cabo de una semana, un fin de semana, yo decidí lavar unas ropitas que tenía ropa interior, algunos calcetincitos y cosas, porque cada uno tenía que lavarse. Lo hago sábado a la mañana temprano y cuando voy a recogerlo a la tarde, había perdido un par de prendas mías. Yo dije, no los amarré bien o no le puse bien las pinzas y después me volvió a ocurrir lo mismo. ¿Sabes qué ocurrió? Alguien me estaba robando mi ropa. Y yo dije, pero ¿cómo es posible? Creí que yo estaba en el cielo, pero donde hay personas siempre hay conflicto. ¿De dónde vienen las guerras? Los conflictos, los pleitos, no son de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Cada uno quiere tener la razón, cada uno quiere hacer lo que quiere, que las cosas sean hechas a su modo. Yo lo veo en los ministerios prácticos, cocina, mantenimiento, servicio, culto, todos quieren dar su opinión y todos quieren que las cosas se hagan a su manera, en el horario que ellos quieren, a la forma que ellos quieren y cuando ellos quieren. ¿Por qué? ¿Qué les motiva? La naturaleza pecaminosa. Si bien es cierto, no podemos cerrarnos a consejos, porque siempre en la multitud de consejeros está la sabiduría, pero por lo general la prepotencia obedece más a arrogancia y la carne. Sin duda alguna, nuestra naturaleza carnal nos lleva a tomar decisiones que nos afectan en nuestros deseos. Desarreglos que traen como consecuencia el intoxicarse el cuerpo, llenarlo de humo, desarreglos, enfermedades, no respetar sus límites y tiempos de descanso. Las decisiones que tomamos en el cuerpo traen consecuencias físicas y traen también consecuencias emocionales. Hoy nuestros temores, nuestras preocupaciones me ha llamado mucho la atención. Nos hemos cuidado tanto, y lo digo con sinceridad, algunos hermanos ni siquiera han querido congregarse para no contagiarse, por fuera lo han hecho igual. Entonces, todo ese tiempo de decisiones de no congregarse, no obedecer al Señor, igual trajeron resultados en su propia carne. Queridos, tenemos un mandato del Señor de hacer su voluntad, pero nuestra carne, nuestras inclinaciones nos llevan a pensamientos que son diferentes. Finalmente tenemos la lucha, todos nosotros la sabemos, no simplemente el mundo, no simplemente la carne, sino también Satanás. Y en Juan capítulo 10, verso 10, Jesucristo dijo lo siguiente, el ladrón, utilizado en forma figurada para describir la obra asalapada de Satanás, como un lobo rapaz buscando un corderito, el ladrón o aquel ladrón que viene a robar los corderos de otra persona, dice, el ladrón no viene. Y mira, la única motivación del ladrón no es buena, no es benevolente, no es de gracia, no es de misericordia, no te va a premiar un ladrón, no te va a bendecir un ladrón viene a hacerte un daño, viene a hurtar, viene a matar
o viene a destruir. Estas son las palabras con las cuales Jesús describe la condición o el accionar de Satanás. Él es fuente continua de todo problema en la experiencia humana. La raíz de su degradación, la raíz principal de la caída del ser humano es la propuesta satánica. Lo vemos en Génesis capítulo 3. Es por eso que Pablo escribe a creyentes. En 2 Corintios capítulo 11, verso 3, mira lo que dice el apóstol Pablo, tomando la figura del Antiguo Testamento de la lamentable caída del hombre, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente en el capítulo 11, verso 3. Pero temo, dice el apóstol Pablo, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, Pablo acá reconoce que Génesis capítulo 3 no es una alegoría, no es un mito, no es una leyenda, lo reconoce como una verdad histórica y como la introducción del dolor en la experiencia humana. En Romanos capítulo 5, verso 12, Pablo dice que el pecado entró en la experiencia humana por un hombre y por el pecado la muerte y luego la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No era parte de la experiencia humana los dolores, los fracasos, las frustraciones, los problemas emocionales, los problemas sociales, los problemas psicológicos, los problemas ambientales. No era parte del diseño humano, pero producto de la caída, de la influencia de Satanás, se produjo toda esta decadencia moral en el hombre. Es por eso que Pablo escribe ahora a creyentes. Escúchame bien, a usted y a mis creyentes, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva y habla de engaño, de la sutileza, de la astucia, la virtud del engaño es que no lo vemos. Y caemos tan fácil en el engaño. Pablo agrega, vuestros sentidos, vuestra forma de percibir las cosas, sean de alguna manera extraviados, apartados, ya sea que nos justificamos, que creemos que estamos haciendo lo correcto. Hace años atrás se escuchaba a un diácono de una iglesia en una congregación que decía, pido por una petición personal, un par de años pidiendo, un año pidiendo por la petición personal. Luego este diácono comenzó a enfermarse, al punto que ocurrió que el pastor le visitó por última vez antes de morir. Y antes de morir, el anciano, el diácono le dijo a su pastor, quiero confesarle algo. Mi petición personal es que yo le estoy pidiendo que se muera mi esposa porque me he enamorado de otra hermana, de otra iglesia, y no quiero o no quería cometer adulterio. Pero para no adulterar, lo que él pedía era que se muriera su esposa para él quedar viudo y de esta forma libremente casarse. ¿Qué, ¿Cuál fue el engaño? ¿Cuál fue su engaño? Parece irónica la historia, pero ¿cuál fue el engaño? Que a veces el engaño nos hace perder de vista la claridad, lo real. Es por eso que Pablo advierte vuestra sincera fidelidad a Cristo. ¿Cómo Satanás, como el mundo, como la carne te ha afectado de tal forma que aún te justificas en tu desobediencia al Señor de tu sincera fidelidad a Cristo? Por eso que Juan capítulo 5, verso 19 dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y en 2 Corintios capítulo 4, verso 4 se le llama el Dios de este siglo. ¿Cómo caemos en ese engaño? Ahora, él, vivimos en un mundo que está bajo la potestad de Satanás y lo controla y dicta sus modas, sus metas y también sus motivaciones. De esta forma genera problemas de dolor en la vida nuestra. Y en último lugar, para cerrar nuestro punto, hemos hablado sobre aspectos generales del origen de la problemática humana, la falta de comprensión de cómo nosotros somos, espíritu, alma y cuerpo. La falta de comprensión de las influencias externas, que son el mundo, la carne, Satanás. Pero permíteme insertar algo más. Muchas veces ocurren dolencias en nuestras vidas, en nuestra persona, porque son principalmente los creyentes un permiso divino en algo en nosotros. ¿Recuerdas el caso de Job? Dios permitió pérdidas, permitió dolor, permitió crisis, porque Dios tenía un propósito para con él. En Juan capítulo 9 encontramos la historia de que hay un ciego que recibe la vista y luego y de lo que ocurrió, Jesús hace el milagro, los discípulos preguntan, Juan capítulo 9, verso 22, Rabí, le preguntaron ellos, ¿quién pecó? A sus padres para que haya nacido ciego. Mira lo que ellos creían. Creían en la fatalidad, en una teología fatalista
que si nacías con algún problema es porque Dios te estaba castigando. El Señor quiere corregir esa teología fatalista que hay y en muchos creyentes también ocurre en el día de hoy. Nos convertimos en dioses y jueces. Y si le ocurre a alguien, algo a alguien o alguien murió, ahí decimos, no, murió porque Dios lo castigó, porque no se puede jugar con dos señores. Cuidado, no somos Dios. No sabemos las cosas. Jesús va a dar respuesta a esta pregunta. ¿Quién pecó? Mira lo que ellos creen, su padre, o para que haya nacido así, la respuesta del Señor fue en verso 3. Respondió Jesús, no es que éste pecó, ni de sus padres, sino para que la obra de Dios sea manifiesta en él. Qué interesante. A veces ocurren situaciones porque Dios quiere llamarnos de una forma. A veces Dios permite dolor, crisis, pérdida, fracaso en la vida de personas para que a través del dolor ellos puedan buscar de Dios o aferrarse a la gracia del Señor. Entre creyentes a veces ocurre que los dolores, las crisis, los problemas son producto de la disciplina divina, de no buscar la dirección del Señor, de no esperar en los tiempos de Dios, de apresurarse solamente en seguir su plan, su propósito, su carne, sus deseos, y no esperar los tiempos de Dios. Y Dios actúa con sus hijos. En Apocalipsis capítulo 3, verso 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Como Hebreos capítulo 12, verso 6 lo enseña, como un padre a sus hijos. Tengo que aclarar algo. Cuando Dios permite algo en la vida de sus hijos, siempre es una bendición, pero el hombre siempre ve como problema, lo ve como un problema en su vida. Me encanta lo que dice Job en el capítulo 2, verso 10. Y él dijo, ¿cómo sueles hablar? Le dice a su cónyuge. Entiendo el dolor de la esposa de cónyuge. Perder la crisis, perder su riqueza, ganado, posesiones, hijos. Uno reacciona emocionalmente. Y ella emocionalmente le dice, maldice ahora a tu Dios, no confiamos en él, no te cuidó Dios, maldice a Dios y muérete. Y Job le tiene que decir, él le dijo como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Fatua se refiere con carencia espiritual, sin valor espiritual, sin conclusiones espirituales. A veces hacemos comentarios, decimos cosas desde la perspectiva humana, desde la perspectiva emocional, pero carentes de contenido bíblico por la ignorancia que hay. ¿Qué pues dice Job? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Esto me hace entender acá de Job que él entiende que todo está bajo el control soberano. Y termino con este texto. Leemos en Isaías, capítulo 45, versos 5 al 7, lo siguiente. Mira lo que Dios asume frente a las situaciones de la vida. Dice Isaías, capítulo 45, debes conocer este texto, versos 5 al 7. Yo soy Jehová, y ninguno más, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Es un monoteísmo cerrado, claro, hacia la nación de Israel. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo, Jehová, y ninguno más que yo. Entiéndase Isaías la advertencia a la nación de Israel por apartarse de Dios, los juicios que vendrían, con qué naciones serían influenciados, dónde se irían al exilio y lo que Dios haría para traerle, dice que forma la luz y creó las tinieblas. Ese está el Dios que controla. Verso 6, para mirar nuevamente, para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone durante toda la longevidad de tu vida, que no hay más que yo, Jehová, el Dios que llamó a la nación de Israel, y que ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas y que hago la paz y creo la adversidad. Yo soy el que hago todo esto. Dios al final del todo dice que Él es responsable aún de las catástrofes, de las situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque Dios es su creador y Él permite muchas cosas. Y a veces en esa voluntad permisiva, en esa permisividad de Dios, en ese aspecto de Dios, de su voluntad, enfrentamos a veces momentos difíciles y crisis. El tiempo me faltaría, pero muchas veces los creyentes sufrimos, como dice 2 Corintios capítulo 1, verso 3 y 4. Sufrimos y Dios nos consuela con la única finalidad de al pasar esa experiencia yo pueda ministrar a otras personas desde el punto de vista del dolor, del sufrimiento.
orígenes de los problemas. Próxima clase vamos a hablar sobre cuando el hombre abandona la naturaleza de Dios. ¿Qué ocurre cuando el hombre se aparta de Dios? Porque en esa acción comienzan a venir los abusos, los dolores, las falsas adicciones, el aborto y toda otra acción problemática en la experiencia humana. No tengo más que decir que